Este es un discurso jasídico del Alter Rebbe Rabbi Shimon Zalman de Liadi, de bendita memoria, de sus discursos cortos. Este discurso está basado sobre una historia en Parshas Matos. Parshas Matos aparece que el pueblo de Israel fue a luchar contra Midian, volvieron y trajeron un montón de botín de Midian. Cuando vienen los soldados con todo el botín, Moisés sale a recibirlos y se enojó tanto porque trajeron botín que se olvidó ciertas leyes que tenía que decirles. Salió el Advar Cohen, el sumo sacerdote que era hijo de Aaron, y les enseñó las leyes de cómo se cayeriza, cómo se hace apropiado para utilizar cosas que utilizaron los no judíos para idolatría, etc. Muy bien. El punto acá es que Moisés se enojó y olvidó estas leyes. Entonces el Advar tuvo que decirles. Sobre esta historia, el Alter Rebbe quiere explicar otra perspectiva. No es que Moisés se enojó y se olvidó, sino que en realidad Moisés estaba buscando una revelación divina mucho más profunda que la gente podía aceptar. No lo podían recibir. Entonces Moisés se retiró, por así decir, esta idea de Moisés porque no la podía compartir con la gente. Y de acá aprendemos, interesante, este fue el pecado de Moisés Rabbeinu, así se trae, y el Alter Rebbe lo compara con otros momentos en los cuales Moisés no pudo compartir con la gente lo que él quería, entonces, por así decir, no pudo seguir siendo el líder. Pero es interesante el deseo de Moisés de que otros tengan también lo que él tenía. Vamos a ver. Aquello que está escrito, dice el Alter Rebbe, por cuanto Moisés se enojó, etcétera, entonces se olvidó las leyes que correspondía, pues cómo se cayeriza, cómo se hace apropiado las herramientas, utensilios, etcétera. Todo lo contrario, dice el Alter Rebbe. Aparentemente, esta era una mitzvah que había que arreglar. Estaba bien que Moisés se enoje, la gente quería usar las cosas que no debía usar, en la forma que no debía usar. Entonces estuvo muy bien que Moisés se enojó. Estuvo muy bien que Moisés se enojó. Entonces, ¿por qué la Torá lo toma como algo negativo de manera tal que se olvidó las leyes? ¿Qué pasa acá? En realidad, dice el Alter Rebbe, Moisés se elevó en su nivel tan elevado que no podían los mundos soportar su nivel. Y esto lo que significa que se enojó con los líderes del ejército y se olvidó las leyes de cómo se cayeriza, Giula y Keilim, es decir, cómo se cayerizan los diferentes utensilios cuando fueron utilizados con comida no cayer, etc. Esto es lo que quiere decir. No es que se olvidó, es que en realidad no podía contraerse a sí mismo para enseñarles a ellos estas leyes, como el mundo las necesita. Al punto tal que tuvo que venir el Azar, que estaba por supuesto en un nivel inferior a Moisés Rabbeinu, a enseñarles tal y cual Moisés mismo le había enseñado el Azar. Claro que Moisés sabía estas leyes, pero estaba en un nivel espiritual tan elevado, se había elevado a sí mismo tanto, que no podía rebajarse a enseñarle a esta gente las leyes. Y esto es también, dice el Alter Rebbe, el asunto de Mei Meriba, las aguas de la pelea, que Moisés Rabbeinu sabemos que golpeó la piedra, en Parshas Jukas, cuando en realidad no debía golpear la piedra, debía hablar de la piedra, etc. ¿Qué pasó en esta historia? Esta es la explicación del Alter Rebbe en este discurso. Hay otras explicaciones, por supuesto. Este es el mismo asunto que las aguas de la pelea. Por cuanto Moisés Rabbeinu se elevó tanto, tenía que retirarse, removerse de ellos. Pero en realidad, esto no fue removerse por cuanto, sino por cuanto que ellos no podían soportar, el pueblo israelí no podía soportar el nivel de Moisés. Era muy elevado. Y este fue el pecado de Moisés. Tenés que guiar a la gente, tenés que bajar al nivel de la gente. Si vos subiste tanto, te elevaste tanto, que no tenés absolutamente ninguna relación con la gente, entonces no servís como guía. Sin embargo, el asunto de la piedra, Sela, la palabra Sela, que Moisés golpea la piedra, ahí es, porque la Toira se llama Sela, en diferentes libros. Y así como una piedra, una Sela, una piedra, tiene agua viva en su interior, de la misma manera la Toira se inviste en diferentes tipos de ropajes y vestimentas, como se expresa la Toira en diferentes niveles, para que la gente, el mundo, lo pueda soportar, pueda entender la Toira. La Toira es Jochmas de Kadosh Baruj Hu, es la sabiduría de Dios, es algo incomprensible. La Toira desciende hacia nosotros, se inviste en diferentes formas para que nosotros podamos entenderla. Algo, por lo menos, de la sabiduría de Dios. Ahora bien, Dios le dijo a Moisés, vas a hablar con la piedra, es decir, que tenés que llevar la toira a dibur, a palabras, de manera tal que la palabra sea una ropa, una vestimenta para la toira, que la toira pueda, entre comillas, viajar y llegar hasta la gente. Sin embargo, Moisés Rabbeinu quiso revelar de la toira algo
tan profundo, la esencia, por así decir, de la toira, que no tiene vestimenta. Es la esencia de la toira. Y en realidad esto se llama Pnimius a toira, lo más profundo de la toira, que es Elocus, es divinidad literalmente, y es una con Dios. Pero se inviste de diferentes maneras. Pero no es más que la ropa eso. Yo te quiero, decía Moishe, por así decir, yo te quiero mostrar la esencia, lo más profundo de la toira, sin ropas. Tal y cual la toira es, como es divinidad y es una con Dios. Y por eso golpeó la piedra, porque quería sacar de la piedra su agua hacia afuera en forma revelada plena, una revelación plena. Pero esto no era posible de ninguna manera. Sin embargo, hay dos casos de Mei Meriba, de que la gente se quejó del agua y Moisés les dio agua, etc. El primer caso en Parsha Beshalach. El primer caso, la generación del desierto, y el segundo caso, la generación de la gente que iba a entrar en la tierra de Israel. Los que salieron de Egipto o los que iban a entrar en la tierra de Israel. Ahí está escrito, al respecto de los que salieron de Egipto, Vejikiso Batsur, vas a golpear la piedra. Porque ahí, estas personas tenían un nivel espiritual de sus almas, la raíz de sus almas era muy, muy elevada, dice el Alter Rebbe. Solo que su pecado era que ellos querían probar a Dios, a ver si Dios está en nuestro interior o no. Si Dios es el que crea realmente los cielos y la tierra, y este nivel de Ain, la esencia misma de Dios, por así decir, que es lo más elevado que hay, que nosotros no podemos captar, ¿eso está en nuestro interior o no está en nuestro interior? Dudamos de esto, dudamos de Dios. Y este fue el pecado de ellos, de la generación del desierto. Porque la persona no es capaz de captar en la esencia misma de Dios ningún tainug, en ningún placer. En mi humilde opinión, como yo entiendo lo que está diciendo el Alter Rebbe, cuando la persona tiene una captación, entiende algo, esto genera placer. Dicen nuestros sabios en el Talmud, Rabbi Abau se le puso amarilla la cara de placer cuando encontró Tosefta Hadat, una nueva enseñanza que él no había estudiado. Yo sabía todo y no había nada que le genere placer. El placer más profundo que hay es Toira. Ahora bien, este placer de la Toira es cuando la persona entiende la Toira. Cuando la Toira es demasiado profunda, todo lo contrario. No genera placer, genera angustia. No lo entiendo, lo estudio y no lo entiendo. Ahora bien, ¿cuándo podés entender la Toira? Como explicamos anteriormente, ampliamente, el Alter Rebbe dijo, cuando la Toira desciende y se inviste en diferentes formas y expresiones que nosotros podemos entender. Hay expresiones más profundas, menos profundas, ¿ok? Traducida, no traducida, adaptada, de manera tal que lo puedas entender. Y esto genera placer, comprensión, placer intelectual, el más elevado que hay. Perfecto. Pero la esencia de la Toira es algo que no se puede entender. Es demasiado profunda. Es Elocus, divinidad, una con Dios, como dijo el Alter Rebbe. Entonces, en la época de los judíos que salieron de Egipto, la generación del desierto, como lo llama el Alter Rebbe, que ahí Moisés Rabbeinu golpeó la piedra. ¿Qué significa que golpeó la piedra? Sacó de esa piedra lo más profundo que hay. La piedra es la Toira. Esa generación estaba en condiciones de entender la Toira. De hecho, nuestros sabios dicen, la Toira fue entregada para aquellos que comían el maná que caía del cielo. Tenía una conexión en el nivel espiritual extremadamente elevado. Pero el pecado de ellos, ¿cuál fue? Esto es como yo entiendo el discurso, que ellos quisieron tener tainu, placer en esto. No hay placer ahí. ¿Por qué? Porque es incomprensible. Es algo que trasciende totalmente la comprensión humana y automáticamente no genera placer. Pero esa generación, en la toira que Moisés les mostró, golpeando la piedra, sacando lo más profundo de la toira, ellos querían placer ahí. Nosotros no queremos lo más profundo. Nosotros queremos placer. Ok, listo. Quedaron afuera de entrar en la tierra de Israel. Pero en el caso de la generación, continúa el Alter Rebbe, en el caso de la generación de la gente que iba a entrar en la tierra de Israel, ellos no tuvieron el mérito de ver Pnimius, lo más profundo de la Toira. Moisés no pudo golpear la piedra para ellos, esto no era para ellos, porque su nivel era muy inferior, sino que Moisés Rabbeinu quería que ellos tengan esto. Y por eso Moisés Rabbeinu, la generación de que iban a entrar en la tierra de Israel, también golpeó la piedra. Yo les quiero dar esto, lo más profundo que hay. Nosotros no estamos en este nivel. Termina el Rebbe diciendo, no se puede. Entonces acá, ¿qué tenemos en la práctica? Tenemos dos historias. Una historia, la gente que salió de la tierra de Israel, Moisés golpeó la piedra para ellos, les reveló lo más profundo de la Toira. Y ellos estaban en ese nivel, pero ellos querían otra cosa. Ellos querían placer. Esto como yo entiendo el discurso del Alter Rebbe. En la generación que iba a entrar en la tierra de Israel, Moisés quiso golpear la piedra de vuelta para ellos, para darles lo más profundo de la Toira. Pero ellos no estaban en ese nivel espiritual. No es que ellos dijeron que no. Ellos no estaban en ese nivel espiritual.
Para ellos la Torah tenía que ser adaptada, bedibur, con palabra, rebajada. Moshe Rabbeinu quería otra cosa. Y por lo tanto Dios le dijo, vos no sos el líder ahora para esta generación necesita otra cosa, adaptar la Torah y rebajarla de manera tal que ellos la puedan comprender. Y con esto volvemos al comienzo del discurso. Que el comienzo del discurso era la historia en Parshas Matois, sobre el enojo de Moishe, que se olvidó, entre comillas, las leyes. No, es más de lo mismo. Moishe Rabbeinu está en un nivel espiritual tan elevado que no puede rebajar las halajot, las leyes que corresponden, en el momento que corresponde. Tuvo que venir el Azar, que estaba en un nivel inferior, para compartir estas leyes con ellos. Por lo tanto, automáticamente Dios sabía, y por supuesto que Moishe también sabía, no puedo continuar guiando a esta gente, porque se elevó tanto Moishe que ya no podía rebajar las enseñanzas necesarias para el nivel de la generación.